Hola amigos, el día de hoy vamos con un nuevo video en Ingenia Bytes. Vamos a ver los arrays en Arduino. Ahora vamos a hacer una modificación rápida al programa para que los bits queden intercalados. Entonces, para intercalar todos los bits yo puedo hacer lo siguiente. Vamos a copiar ese ciclo for y acá vamos a hacer un retraso de unos 500 milisegundos. Observamos que nuestro código se encontraba estático y ahora lo que pasa es que está intercalado. ¿Qué es un array o una matriz? Una matriz es una colección de variables a las que se accede con un número de índice. En la parte izquierda observamos un ejemplo en el cual está creado una matriz o un arreglo en Arduino. Vamos a ver cómo creamos un arreglo más detalladamente. Entonces lo primero que todo debemos es indicar el tipo de variable que vamos a hacer en ese arreglo. Lo segundo es el nombre de la matriz de variables. Para este caso se va a llamar sensores. El tercer paso es indicarle el tamaño de la matriz. El cuarto paso es asignarle un valor a cada variable. En este caso observamos que el tamaño de la matriz tiene 5 elementos, por ende va a tener 5 elementos especificados dentro de la matriz, que es 2, 4, 7, 3 y 5. Después vamos a tener claro que dentro de la matriz hay un índice de la variable dentro de cada matriz o de cada elemento. Entonces en ese caso el elemento número 2 tiene el índice 0, el 4 tiene el índice 1, el 7 tiene el índice 2, el 3 tiene el índice 3 y el 5 tiene el índice 4. Así nosotros podemos establecer en qué posición se encuentra cada elemento dentro de la matriz. Otras formas de crear arreglos, esta no es la única forma, vamos a ver otras formas. La primera es la declaración de un arreglo configurando el tamaño sin asignarle valores a las variables. Observamos que creamos una variable tipo entradas entera y contiene 6 elementos, sin embargo no se especifican ninguno de ellos. Otra forma de hacerlo es declaración del arreglo sin especificar su tamaño. El mismo compilador cuenta los elementos y le asigna un tamaño apropiado. Observamos que en la variable pine no se está especificando el tamaño del arreglo, sin embargo contiene 6 elementos, visualmente se observa que tiene 6 elementos. La declaración del arreglo asignando el tamaño e inicializando su valor. Esta es la forma tradicional que ya lo explicamos, casi que es la forma más tradicional de hacerlo. Y finalmente hay que aclarar que cuando se declara un arreglo tipo carácter será necesario configurar el tamaño del arreglo con un valor superior. Entonces en este caso observamos una variable tipo carácter que se llama mensaje y se especificó con un tamaño de 5. Sin embargo, si observamos los elementos, solo tiene 4 elementos. Hola es una palabra que solo tiene 4 caracteres. Sin embargo, es necesario colocarle una posición adicional a ese arreglo. Beneficios de usar los arreglos. Entonces simplifica la forma de crear cualquier tipo de variable. Cuando se tienen muchas variables se crea el arreglo con un solo nombre y cada una de ellas se identificará por un índice dentro de la matriz, como lo explicamos anteriormente. Permite ahorrar líneas de código dentro del programa. Con la ayuda de un ciclo for puede usarse con pocas líneas de código configurar o escribir los pines que se estén trabajando en el programa. Permite trabajar grandes volúmenes de datos de forma ordenada. Se mejora la gestión de almacenamiento de información cuando se trabajan muchas variables dentro del programa. Y finalmente podemos buscar información dentro del arreglo. Se puede gestionar la búsqueda de un valor específico dentro de una matriz o arreglo. Vamos con una propuesta de diseño. Nos indican diseño un programa en Arduino que configure los pines de 5 al de 12 como salidas y posteriormente le asigne un valor binario intercalado a cada pin. Entonces acompáñame a ver los ejemplos que he creado para ustedes y a probar cada uno de ellos. Tenemos el primer programa hecho sin arreglos de los que nos solicitan. Observamos que se ocuparon 39 líneas de código. Y la segunda forma con arreglos observamos que tenemos 15 líneas de código, aunque en realidad son un poco menos porque hay unas que están en blanco. Pero haciéndolo de las dos formas, esta sería una forma y esta sería la segunda forma. Vamos a explicarlo cómo lo hacemos. Entonces vamos a hacer la explicación del programa sin utilizar los arreglos o las matrices. En este caso, creamos las variables desde pin 1 hasta pin 8 para asignarle los pines de 5 al 12 como lo observamos allí. Creamos 8 variables booleanas para asignar los números binarios a cada uno de esos pines desde dato 1 hasta dato 8. Luego en el void setup nosotros vamos a configurar los pines como salida desde el pin 1 hasta el pin 8, sabiendo que son los pines
de 5 al 12 como lo observamos acá. Y finalmente lo que estamos haciendo es escribiendo en cada uno de los puertos pin 1 el valor de dato 1, pin 2 el valor de dato 2, así hasta que terminemos hasta pin 8 dato 8. Esa sería la forma tradicional de hacerlo. Entonces vamos a analizar cómo lo podemos hacer con los arreglos. Entonces tenemos el segundo ejemplo para desarrollar este mismo código utilizando los arrays o los arreglos en Arduino. En ese caso lo que vamos a hacer es crear una constante tipo entera llamada pines y le vamos a asignar un tamaño de 8 elementos. Allí vamos a colocar los elementos del 5 hasta el 12. Esos elementos van a ser los números de los pines que vamos a trabajar en la tarjeta Arduino. También vamos a crear la variable booleana datos, en el cual va a tener 8 datos, 8 elementos, y acá vamos a colocarlos intercalados para poderlos ver a través de unos LEDs más fácilmente. Y vamos a indicar que una variable tipo entera para indicar el número de pines que nos va a servir para utilizarlo más adelante en el ciclo for. Ahora con el voice setup lo que vamos a hacer es, con la ayuda del ciclo for, si no sabes utilizar el ciclo for, te voy a compartir un video en la parte superior derecha, vas a encontrar un video de cómo utilizar la estructura for. Tenemos entonces la estructura for inicializando una variable entera i igual a 0 hasta i menor al número de pines, que es 8, y que se incremente de 1 en 1. Entonces observamos que vamos a utilizar la instrucción pinMode. Recordemos que pinMode lo que tenemos allí es que indicarle a esa instrucción es el número del pin y si va a ser como salida o como entrada. En este caso pues todos van a ser como salida, y vamos a utilizar el arreglo pines y cada elemento de ellos para configurar los pines a su medida. Entonces en este caso va a comenzar con i igual a 0 en la primera iteración. El elemento 0 de la matriz pines es el número 5. Entonces va a colocar 5, salida. Hace esa iteración. La siguiente iteración i va a valer 1. El elemento 1 de la matriz pines es el número 6. Lo va a colocar como salida. En la siguiente iteración i va a tener el valor de 2. Y el elemento número 2 es el número 7. Entonces va a colocar el pin 7 como salida, y así sucesivamente hasta que termine de hacer el recorrido desde el elemento 0 hasta el elemento 7 del arreglo pines. Recordemos que a pesar de que el arreglo tiene 8 elementos, la identificación del índice va desde el 0 hasta el 7 en este caso. Entonces aquí con el ciclo for lo que estamos haciendo es configurando como salida todos los pines. Ahora en el void loop ayudarnos de la estructura for para escribir el valor que queremos poner en cada uno de los pines. Inicializamos la variable i igual a 0 hasta i menor al número de pines, que es 8, con incrementos de 1 en 1. Vamos a utilizar la función digitalWrite y vamos a indicar el pin que quiero escribir y el dato que quiero escribir, que en este caso vamos a ayudarnos del arreglo datos que creamos en la parte superior en la línea número 2. Entonces y comienza con el elemento 0. El elemento 0 de los pines es el número 5, y luego datos también es el elemento 0 y tenemos el elemento 1. Entonces se pone en 1 o eso es equivalente a un alto. Luego el for incrementa la variable i y tiene el valor de 1, y en digitalWrite el arreglo pines tiene el arreglo pines que tiene el elemento 1 es el número 6. Entonces es como si se colocáramos allí el pin número 6 y datos, y recordemos que el arreglo datos, el elemento 1 equivale a un 0, tiene un 0 que es lo mismo que tener un low, y así sucesivamente hace todo el recorrido, todo el barrido por todos los arreglos tanto de pines como datos, y va a escribir cada uno de los pines con su respectivo dato. Y si observamos nosotros, esta estructura es más corta y más ordenada que utilizar las variables de manera independiente como lo hicimos en el programa anterior. Entonces vamos a probar cómo funciona ese programa en la tarjeta Arduino. Bueno, entonces en este primer caso, para este ejemplo vamos a utilizar una tarjeta Arduino Nano. Es muy similar a la tarjeta Arduino Uno, solo que cambia el tamaño de la tarjeta. Verificamos que esté nuestra tarjeta Arduino Nano conectada al computador y vamos a pasar el primer programa, que va a ser el de sin trabajar los arreglos. Vamos a cargar el programa. Observamos que se cargó el programa y verificamos que aquí en la tira de LEDs que tenemos allí conectada desde el puerto D5 hasta el D12 están intercalados los bits
0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, como lo indica las variables booleanas que hemos creado. Entonces vamos a cargar ahora el otro programa, el otro código, y vamos a cargar ese programa. Es exactamente el mismo. Se está cargando el programa y obtenemos el mismo resultado. Entonces aquí observamos que con arreglos es una forma más cómoda de trabajar una gran cantidad de variables y arreglos que tengamos que trabajar. Ahora vamos a hacer una modificación rápida al programa para que los bits queden intercalados. Entonces para intercalar todos los bits yo puedo hacer lo siguiente. Vamos a copiar ese ciclo for y acá vamos a hacer un retraso de unos 500 milisegundos. Lo mismo aquí, otro retraso de los mismos 500 milisegundos para una apariencia de tiempo. Y aquí vamos a colocar los datos negados o invertidos. Esto es una negadora en cada uno de los bits. Quiere decir que ahora el 1 se convierte en 0 y los unos en ceros. Entonces vamos a cargar el programa y observemos qué pasa en la tarjeta Arduino. Observamos que nuestro código se encontraba estático y ahora lo que pasa es que está intercalado los bits, y así es una forma muy amigable de trabajar con arreglos para escribir puertos, para escribir datos uno a uno cuando se necesita trabajar una gran cantidad de variables. Espero que haya sido de su agrado este video y espero que lo puedan compartir con sus amigos para aprender a programar de una forma más adecuada. Y si te gustó el video dale like, que esté muy bien y hasta una próxima entrega.